Hola y bienvenidos una vez más a Conexión Surfing, el programa que cada semana os acerca, lo que siempre decimos, el mejor surf y a sus principales protagonistas. Y con ese ánimo vamos a arrancar el programa de esta semana. ¿Qué os parece si vemos titulares y arrancamos? Veremos un amplio resumen de la final del Mundial Junior de la World Surf League celebrada en San Diego, California. El calendario de pruebas de Stand Up Paddle se perfila con grandes eventos a la vista en España. Dos de ellos son el World Surf Festival Costa Blanca o la Gran Carrera del Mediterráneo. Hablaremos de ellos con Daniel Parres. Veremos el primer capítulo de la serie documental con las Américas en la isla de Tenerife como protagonista. Nos visitará el cocinero Marcelo Torres, con el que aprenderemos a recargar fuerzas entre baño y baño. Y por supuesto, no faltarán nuestros habituales surf consejos. Todo esto hoy en Conexión Surfing. Tenemos los contenidos, pero falta una pieza importante, que no es otra que dar la bienvenida al colaborador de Conexión Surfing, Roberto Flores, que además, recordamos, es el conductor del podcast Hemisferio Surf. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo fue la semana? Fenomenal, Víctor, y con muchas ganas de disfrutar de buen surfing. Y hoy lo vamos a tener. Y empezaremos en California. Allí tuvo lugar la final junior del circuito mundial de la World Surf League. Si te parece, vamos con ello. San Diego, en California, fue el lugar escogido por la World Surf League para celebrar la final del circuito junior masculino y femenino. Robert, ¿qué más datos, qué más apuntes puedes darnos sobre esta cita? Pues que desde 2019 no se disputaba esta prueba final y los puntos acumulados en 2021 se sumaron a los eventos regionales en todo el mundo que tuvieron lugar en 2022. Cada categoría tuvo 24 surfistas, 2 clasificados por región de las 7 regiones que se divide la World Surf League, además de 10 invitados seleccionados por el equipo de la WSL Tours. España estuvo representada en esta importante cita por Yanire González Echavarri, Víctor Garitano Endía como campeones de Europa Junior, además de Adura Materain en calidad de invitado. Robert, pues con todos estos datos que nos acabas de dar, ¿qué te parece si vemos un amplio resumen de lo que ocurrió en Sunny San Diego? En olas de entre metro y medio en un mar totalmente ordenado en Encinita, San Diego, comenzaba el Mundial Junior con los y las mejores surfistas menores de 20 años a nivel mundial. La 2 veces campeona de Europa Junior, Yanire González Echavarri, se enfrentaba en la primera ronda no eliminatoria a 2 huesos duros, la brasileña Luana Silva y la canadiense Erin Brooks, y pese a que Yanire ofreció un muy buen nivel de surfing, no pudo superar a sus rivales, quedando en tercera posición.
Vítor Garitano Andía, recientemente proclamado campeón de Europa Junior, se las vería con dos australianos, Joel Vaughan y Harris Early, a los que no pudo superar, quedando también en tercera posición y a la espera de la ronda de eliminación. Stranger's way of loving someone, and it feels like it's all over before it has begun. Oh, but when we do collide, we're playing no games. Don't you know that kind of love? Let's go down and play. Por último, Adura Matreain tuvo como rivales al norteamericano Levis Lawson y al francés Noah Dupont. El de Zarauz comenzó de la mejor forma posible, con una gran izquierda que el jurado premió con un 7,33. Con un pie en tercera ronda, Adur se limitó a conservar la preferencia en busca de la ola que le diera una buena segunda nota. Esta llegó, pero en el segundo giro cayó. Este error fue aprovechado por Levis Lawson para adelantarle y quitarle el preciado puesto en los minutos finales. En la segunda ronda ya esta eliminatoria, tanto Adura Matreain como Yanire González Echavarri lograron superarla sin demasiados problemas, mientras que Vítor Garitano Andía no pudo con Luke Thompson, producto de dos interferencias que los jueces le marcaron, perdiendo toda opción de superar al sudafricano. On the floor, you better wake me up, blood ain't on the sword, you gotta rip it off, two lovers, one more, you better shake me up, blood ain't on the sword, two lovers on the floor, wake me up, blood ain't on the sword. La siguiente jornada de competición no fue precisamente propicia para los intereses de los surfistas españoles, que se mantenían vivos en la competición. Con olas más pequeñas que en días precedentes, tanto Adura Matreain como Yanire González Echavarri quedaban eliminados en los octavos de final de los WSL Junior Championships y sin opciones a los puestos de honor. It's just another Friday in paradise. So bring your A game, cause you know this party won't stop. We could never run out of time, sipping strawberry lime. You know I wanna share it with you.
En la jornada final, Franziska Veselko, de 19 años, entró en la historia de su país al vencer a la norteamericana Xavier Lindvall por tan solo 14 centésimas, convirtiéndose en la primera surfista portuguesa en conquistar este título, además del premio de $10.000 y una plaza en los próximos Challenger Series en 2023. En categoría masculina, mismos premios para el australiano Jarvis Earl, que acabó rápidamente con el aspirante norteamericano Levis Lawson, rompiendo la hegemonía brasileña de las últimas dos ediciones. Earl ganó la final con autoridad, consiguiendo 17 puntos de 20 posibles, mientras que Levis Lawson solo sumó 11,60. Esto ha sido todo desde San Diego, con el mejor surf junior del mundo y el futuro inmediato de nuestro deporte. Waterslide. Increíble el nivel de surfing que acabamos de ver. Para algunos y para algunas es el inicio prometedor de una fantástica carrera. Veremos hasta dónde son capaces de llegar. Lo que sí, nosotros en Conexión Surfing acabamos de llegar a ese momento en el que os traemos el primer surf consejo del día de hoy. Hola, soy Ignacio de Mundosur.com y hoy os voy a explicar los materiales de una tabla de bodyboard y cómo repercuten en su funcionamiento. Como podéis ver en esta tabla que hemos partido por la mitad, podéis ver aquí parte central o el core, la parte de arriba que sería el deck, que sería esta línea negra que vemos aquí de espuma, y la parte el slick, que sería la capa deslizante del bodyboard. Sería esta línea negra que vemos por aquí con la capa de espuma que vemos justo por arriba blanca. Lo principal a la hora de elegir tu bodyboard es el core, el tipo de core que vamos a querer utilizar. Este que tenemos aquí sería material PP, que es el diminutivo, son las siglas de polipropileno, con una densidad de 1.9 y es el material más popular entre los riders. Es el material más robusto y más duradero de todos los que hay y se suele utilizar en aguas cálidas y templadas. O también lo utilizan los riders que quieren un bodyboard lo más rígido posible. También tenemos una variante del PP que comercialmente se denomina NRG, que seguiría siendo, como decimos, un polipropileno pero de menor densidad, un PP de 1.3. Esto significa que sería una tabla de bodyboard mucho más ligera y con mayor flex que un PP normal. Lo suelen utilizar los riders que siguen queriendo utilizar PP pero quieren tener un buggy con mayor control. También se adapta muy bien a aguas frescas, aguas frías, como puede ser el norte de Portugal, norte de España, Francia, Inglaterra. Deciros que las tablas de bodyboard de PP y NRG suelen ser las de gama media hasta gama alta. Después existe también el material P, que son las siglas de polietileno, que es un bodyboard con mucha mayor densidad que este que tenemos aquí, lo que se traduce en un bodyboard con más peso y mayor flex que un polipropileno. Son tablas que se utilizan para aguas frías, como puede ser norte de Francia, Inglaterra, Irlanda. El agua fría hace que el bodyboard de PE sea más duro, más rígido, por lo que compensa el que tenga más flex. Suelen ser tablas más económicas que las de polipropileno. Por eso también es muy buena opción para el rider que quiere iniciarse, un rider intermedio que quiere una tabla de bodyboard con buenas prestaciones pero más económica. Y por último tendríamos los bodyboards de EPS, que es uno como este que tenemos aquí, que significa poliestireno. Son tablas muy ligeras, con muy poco peso, tienen un flex muy grande y se suelen recomendar para gente que se está iniciando en este deporte y para niños.
Seguimos con el deck, que es la parte donde apoyamos el cuerpo. Siempre está hecha de polietileno, que es un material muy robusto y pueden existir con células, con celdas más abiertas o más cerradas, pero siempre va a ser polietileno. Luego el slick, que sería la capa que desliza sobre el agua, sería siempre un plástico similar a este, que podría ser Surlink y HDPE, siempre con una capa de polietileno para darle más rigidez y robustez al buggy. Todo esto iría pegado a la parte trasera del bodyboard, así. Y luego, como opción, tendríamos para cualquier tabla de bodyboard, se podría poner un mesh, que es una malla que va justo debajo del slick para darle más rigidez a tu buggy. Y por último, el stringer, que es esta barra que veis aquí que va en el centro del bodyboard. Puede haber tablas con un stringer como este, 2 stringers que irían uno a cada lado, o incluso hay tablas que llevan 3 stringers para personas con mucho peso. Stringer puede estar fijo dentro del bodyboard, puede ser de fibra de vidrio o de carbono, como suele ser en los bodyboard de gama alta, y también puede ser intercambiable como este modelo, que sería un sistema de stringer intercambiable para tú poder ponerle la dureza que quieras a tu bodyboard. Ya sabéis que aparte de elegir el color, hay otras cuestiones a elegir en tu bodyboard, como puede ser el core, el deck, el slick o el tipo de stringer, incluso si le quieres añadir un mesh para tener una opción más rígida. Y nosotros nos vemos en un próximo Surconsejo. Vamos a cambiar de modalidad. El stand-up paddle cobra mayor protagonismo temporada tras temporada. Y aquí en Conexión Surfing así lo constatamos. ¿No es así, Robert? Cierto, Víctor. Y para ello hemos convocado en Conexión Surfing a los organizadores de los principales eventos que tendrán lugar este año en nuestras aguas. Y para empezar nos vamos a ir hasta Santa Pola. Allí nos espera Daniel Parres, organizador del World Surf Festival Costa Blanca y además de la gran carrera del Mediterráneo. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí encantado de veros y con ganas de que empiece la temporada. Te presentábamos diciendo que en Santa Pola este año va a haber un par de eventos de categoría internacional. Cuéntanos tú un poquito qué nos espera este año en la costa del Mediterráneo. Bueno, pues la verdad que ya llevamos unas cuantas ediciones con estos dos eventos. Podemos decir que ya están bastante consolidados. El World Surf Festival actualmente pues, está considerado como, podríamos decir, uno de los mejores eventos del mundo a nivel de stand-up paddle. Muy contentos de haber conseguido ese objetivo que lo veníamos persiguiendo, de que seamos una referencia. Y bueno, y se espera que vuelva a ser pues, un gran evento ese, que nos espera en abril, que está prácticamente a la vuelta de la esquina. Y bueno, y la gran carrera es una carrera también muy divertida, un poco atípica porque combina runner con... No es que combine, sino que es simultánea y salen paralelamente tanto los de runner como los de sub. Y también la hacen una carrera muy original, también de un punto de partida a otro sin tener que hacer un ida y vuelta, igual que el World Surf Festival, que tiene ese rollo tan espectacular con la isla de Tabarca, que desplazamos a todo el mundo a la isla, dan la vuelta a la isla y vuelven. Las dos carreras yo creo que son dos carreras muy, muy atractivas. Empecemos por una y luego nos vamos a la gran carrera. Has dicho ya que se ha convertido en un centro de stand-up paddle a nivel mundial. ¿Qué tiene Santa Pola? ¿Qué tiene esta parte del Mediterráneo que convierte esa zona en un sitio de referencia ya no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial? Bueno, en primer lugar, llevamos bastantes años, unos 8 o 10 años, fomentando el deporte con las competiciones a nivel regional. Y eso actualmente hace que tengamos una de las canteras a nivel mundial más importantes, no dicho por nosotros, sino dicho por las principales marcas del mundo. Entonces, ya para empezar,
tenemos una flota muy potente, tanto de chavales como de adultos, y eso hace que ya pues tenga un buen empaque y la gente tenga interés por venir aquí a medirse con el nivel que hay aquí. A partir de ahí, pues bueno, luego lo que comentaba, pues es una carrera muy original, abierta a todo el mundo, donde desde el principio hemos pensado que fuera un festival, no solo lo que es la competición en sí, que vengan los mejores del mundo, sino que también abramos la posibilidad de que la gente venga y disfrute y viva una aventura, ¿no? Porque el hecho de entrar y todo, preparar, meter las tablas en el barco, luego subirse ellos rodeados de la gente del mejor nivel del mundo, pero ellos también están ahí, ¿no? Entonces planteamos 2 carreras, una muy accesible, desde la isla de Tabarca hasta Santa Pola, que son 7 kilómetros, y luego otra que es la potente, ¿no? Que es de 15 kilómetros, que tiene que dar la vuelta a la isla, subir hacia la boya de la reserva y bajar en downwind. Y bueno, hemos tenido bastante suerte en las 3 ediciones anteriores, y luego pues las marcas están ahí, hay bastante expo, bastantes conciertos, y bueno, la gente se lo pasa bien y al final va ganando ese push que es el que queremos que tenga el evento. Tú nos decías que mucha gente viene a batirse con esa cantera que tenéis en esa zona de la costa mediterránea, pero cuéntanos, porque no lo estamos viendo ahora mismo, pero hay que dar una vuelta a la isla. Cuéntanos qué es lo que os dice la gente de la costa, del sitio, del emplace donde se tiene que hacer la carrera. ¿Qué os dicen? ¿Cómo es? Aparte de ese clima que ya sabemos que es fantástico o mejor que aquí en el norte. Bueno, sí, la verdad que la temperatura, quitando estos días que siempre nos toca algún día así un poco más durete de frío, entre comillas, claro está, para lo que estamos acostumbrados, que son 20 grados en invierno, el sitio y el entorno pues está rodeado de paraje natural. La isla de Tabarca pues ya de por sí es una isla con encanto, que tiene un pueblo allí de pescadores, con una historia muy chula de piratas, y entonces yo creo que al final hay un todo, ¿no? Santa Pola es un pueblo de pescadores, con una flota increíble de tradición marinera. Alicante, bueno, yo creo que todo hace que un aeropuerto al lado, muy sencillo de llegar, el alojamiento no es caro. Bueno, yo creo que en definitiva consigue que tenga todo lo necesario para que todo el mundo pueda vivir una experiencia asequible y bueno, y luego pues una aventura, ¿no? Porque realmente la prueba, pues aunque también tenemos actividades más para niños, la prueba en sí pues no deja de ser un reto, porque el mar está movido y aunque sea el Mediterráneo y estemos pensando que en el norte es donde se bate uno, aquí cuando se pone gracioso es también complicado y la gente pues lo pasa mal. De hecho, en la primera edición, que se puso bastante interesante, tuvimos 30 abandonos, que no es cualquier cosa. No, 30 abandonos para nada es algo que se pueda tener como baladí. Pero hablábamos, por un lado, del World Surf Festival, pero tú nos decías también que os espera esa gran carrera del Mediterráneo, que tiene alguna particularidad. Cuéntanos, ¿en qué consiste la otra gran cita del Mediterráneo, que es la Gran Carrera? Bueno, pues es una prueba que poco a poco va teniendo un carácter más internacional por la singularidad de la prueba. Como decía, pues es una prueba que recorre 3 municipios, Alicante, Elche y Santa Pola. Sale desde un punto y llega a otro y se hace simultáneamente con la carrera de runner. Esto que, pues bueno, pues igual que el World Surf Festival, esta también tiene su aventura. A primera hora de la mañana, pues todo el mundo entra en los autobuses, los desplazamos a la zona de salida y bueno, ya me gusta mucho esas carreras que sales de un sitio y llegas a otro, que influye la estrategia, la técnica, la táctica. Luego en el entorno, todo lo que es el entorno del paraje de Arenales del Sol, del Cabo de Santa Pola, pues es muy bonito y bueno, la gente la verdad que viene y disfruta, y yo disfruto también de la carrera. De hecho, este año he podido salir por primera vez en una de las carreras que organizo. Había muy buenas condiciones y bueno, al final lo importante es que la gente se queda con una sonrisa. Luego tenemos muy buen ambiente en tierra. Y este deporte la verdad es que está en un momento muy chulo,
porque la gente empieza a tomárselo como el runner, no buscando solo el podium, sino buscando su reto personal, el hacer la carrera, el acabarla, en compartirla con otros que durante la carrera han estado esforzándose, y ese es el objetivo que yo persigo en mis carreras. Antes de despedirnos, necesito preguntarte porque las últimas citas internacionales del equipo nacional de stand-up paddle nos dejaron sendas medallas. Antes de que nos despidamos, cuéntanos, ¿cómo ves tú actualmente el estado de salud del stand-up paddle en España? Bueno, pues me parece que tenemos salud para rato. Realmente, en los 2 últimos mundiales, habiendo hecho plata, y con un nivel de chavales que el más mayor, el más veterano, tiene 22 años, pues no solo veo la ISA y los campeonatos del mundo para rato que España siga dando guerra, sino que veo que las canteras están preparadas para tener un equipo olímpico en el futuro que va a ser una referencia seguro, y bueno, estamos trabajando en ello y la verdad que se están viendo los resultados. Pues Dani, muchísimas gracias por pasarte por el plató de Conexión, y desde aquí os deseamos un montón de éxitos en la costa del Mediterráneo, a la cual esperamos visitaros prontito para ver esas 2 pruebas, el World Sub Festival Costa de Alicante y, como no, la gran carrera del Mediterráneo. Muchísimas gracias por acompañarnos, Dani. Gracias a vosotros por la oportunidad de dar a conocer mucho más este deporte. Un abrazo. Un abrazo para ti, Dani. Nosotros continuamos en Conexión Surfing y desde la costa del Mediterráneo nos vamos ahora a otro sitio paradisíaco, las Islas Canarias. Nuestro paso por el Spring Surf Fest Las Américas Pro nos dio pie para conocer un poquito más sobre esta zona de la costa canaria. Robert, cuéntale a nuestros telespectadores de qué estoy hablando. Los grandes eventos van y vienen, por eso vamos a profundizar en la cultura e historia del surf en las Américas y cómo las playas y sus rompientes pueden ser parte del patrimonio de una comunidad. Víctor, pudiste ser testigo directo de esos testimonios y todas esas historias. ¿Qué tal te fue? Robert, te voy a decir que me sentí como un auténtico privilegiado pudiendo estar con esta gente que ha vivido los comienzos de una forma de ser y estar en un lugar tan especial. ¿Qué te parece? Si lo vemos, y espero que a todos vosotros os guste. El surf se remonta a los albores de los tiempos. Consta que en Perú se practicaba hace más de 4.000 años, que los polinesios lo practicaban como forma de diversión y que el legendario Capitán Cook fue el primero en dejar reflejado por escrito esta práctica. Todos estos datos los tenemos claros y han quedado reflejados en infinidad de documentos. Pero, ¿cómo ha llegado a nosotros? ¿Cómo se ha convertido en uno de los deportes más practicados en la actualidad? ¿Se desarrolló al mismo tiempo en Europa que en Estados Unidos? ¿Llega al mismo tiempo a todos los rincones de España? Un montón de información que hemos ubicado en el tiempo y en el espacio en una de las islas que conforman el llamado Hawái europeo. Una isla que respira surf desde los 4 puntos cardinales. Un lugar que vio casi a la vez cómo evolucionaba el surf en sus playas, al igual que en los principales spots del planeta. Un rincón en el archipiélago canario en donde la cultura del surf y sus orígenes tienen mucho que decir. Descubrimos Tenerife. Ángel Lobo, presidente de la Federación Canaria de Surf, o sea, una persona que está vinculada a este deporte aquí en Canarias, y yo creo que el perfil idóneo para contarnos y explicarnos un poquito el contexto del surf aquí en la isla de Tenerife. Pero lo primero de todo,
¿Cuándo arranca este mundo del surf? Tú eres, me imagino que no eres de la primera generación, pero te habrán contado cómo empieza el surf aquí. Sí, efectivamente, digamos que somos casi de la segunda generación, la generación un poco perdida de los 80 y los 90, que estábamos en general en España como un poco desorientados, ¿no?, con las potencialidades que tenía el surf, ¿no? Pero bueno, en Canarias, como siempre ha sido un territorio como muy abierto a culturas extranjeras, ¿no? Pues digamos que llegó pues, en los años 60, incluso se dice, curiosamente, que Agatha Christie, que estuvo en el puerto de la Cruz y también estuvo en la Caesar, y que está documentado que era aficionada al surf, se especula si pudo haber surfeado también en los años 20, quizás en Canarias, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás se puede localizar, pudo haber algún episodio en los años 60, también. Los canarios siempre fuimos muy aficionados a unas cosas que se llaman las panas, ¿no?, que era una especie de maderas y tal que se utilizaban, ¿no? Y bueno, pues también podemos decir que quizás con más asentamiento fue a partir de los años 70 cuando empezó un poco a germinar el mundo del surf en Canarias y en Tenerife en particular. Y concretamente en dos sitios, yo diría, en el puerto de la Cruz y sobre todo también la Punta del Hidalgo, donde hemos tenido gente muy importante como Francis Arnay, que fue uno de los primeros campeones de España, y donde venían americanos, concretamente de Nueva York, y que trajeron no solamente el surf a esa zona recóndita del norte de Tenerife, sino también la música reggae. El reggae llegó a la Punta del Hidalgo y a Tenerife antes que a Madrid. Tras conocer y contextualizar el origen del surf y su cultura en esta isla de la mano del académico y presidente de la Federación Canaria de Surf, Ángel Lobo, qué mejor que conocer en primera persona a alguno de esos pioneros como son Francis Arnay o Pico Zárate. Nos desplazamos desde la Universidad de La Laguna a un lugar muy especial, en Punta del Hidalgo, la tienda Museo del Surf de Bajamar, donde entre recuerdos e historias del surf en Tenerife nos recibe todo un referente, Francis Arnay. Estamos con uno de los pioneros del surf aquí en la isla de Tenerife, que a día de hoy todavía está en activo. Francis, te presento como esos primeros surfistas que hubo aquí en la isla. Cuéntanos, ¿cómo nace ese germen? ¿De dónde viene ese origen del surf para que lo conozcamos tal y como es a día de hoy aquí en Tenerife? Bueno, realmente yo soy de tercera generación. Los primeros surferos que yo conocí o de donde me viene a mí esta referencia del surfing es de la zona de La Punta. Mi hermano mayor, que me lleva 2 años, y un referente de la zona de Punta Hidalgo. Mi madre era puntera, mi abuelo era barquero, y la importancia, creo que el referente, por lo menos en el caso mío, es la suerte de venir de pequeño a esta zona del norte de la isla, que es Punta Hidalgo, que es una zona cósmica, no solamente a nivel de surfing, sino artístico, etc. Y puede ser que nosotros practicamos un surfing, digamos, de bodyboard o con las panas que ya habían de los fondos de los barcos, hasta el punto que un fin de semana que veníamos de Santa Cruz de estudiar, como tantos, a pasar el fin de semana de invierno, sobre todo en invierno, que es la temporada de olas grandes, que habían muy grandes, incluso nos encontramos unos personajes flotando que parecían gaviotas. Mi hermano y yo veníamos, la carretera era más baja, y ¿esto? ¿Y eso qué es? Hasta que llegamos, preguntamos, y resulta que eran unos señores de Long Island, americanos, de Estados Unidos, que hacían eso, pero de pie, y nosotros no lo creíamos. Los pioneros sobre todo eran extranjeros, ¿no? Los extranjeros que hacían la ruta, ¿no? ¿Verdad? Que empezaban desde el País Vasco francés, recorrían todo el Cantábrico, Portugal, y después daban al salto a Marruecos y también a Canarias, ¿no? Entonces, digamos que sobre todo eran extranjeros, sobre todo muchos ingleses y también australianos que también tenían un poco la espinita de recorrer Europa también con sus tablas. Tras conocer a Francis Arnay,
pionero en la zona de Punta del Hidalgo, nos vamos hasta otro punto marcado en rojo en la historia del surf en Tenerife, la Orotava. Allí Pico Zárate nos recibe en su platanera, en uno de los paisajes más auténticos y representativos de la zona norte de la isla. Nos acompaña Pico Zárate, pionero del surf aquí en Tenerife, segunda generación y toda una leyenda que está en activo todavía a día de hoy. En activo todavía, dando la lata en el agua. Cuéntanos, el surf aquí, ¿cuándo, cómo y por qué apareció? Yo creo, por información de los viejos de la primera generación, que podría hablar de Jorge Dreher, que ahora mismo tiene 86, 87, y estuvo cogiendo olas hasta los 82. Que el surfing empieza en el año 62, porque hay una foto de Manolo Fregel en el Puerto de la Cruz, en Martianes, en el Puerto de la Cruz. Y se ve a Peter Troy, que fue el que llevó el surfing a Brasil, pues era que pasaba por aquí y cogió olas en Martianes. Y por ahí empieza el surfing con Jorge Dreher y los hermanos Ascanio. Tú tienes una mirada privilegiada de esa evolución del surf y nos lo estás diciendo. ¿Cómo era ese surf antes? Pues espectacular. Ya eran tablas modernas, pues eran singles bastante rápidos. Mi hermano hacía un surfing espectacular. Y de ahí fue evolucionando, ¿no? Los primeros americanos nos dejaron con todo un placer las tablas a nosotros, una tabla para 7 personas, aquello acabó lleno de agua. Yo no la cogía nunca, pues siempre me tocaba el último, llena de agua, bueno, hasta que después, con la suerte, fuimos evolucionando. Las primeras tablas que trajeron las hacían ellos también a mano, venían de garaje de Long Island. Y de ahí, los primeros olores a la cera, el olor a la resina, aquello chulo. ¿Cómo era aquella época? ¿Cómo era aquel surf? Es que el surf en aquella época, más que el surf, era una manera de vivir. Nos encantaba pues combinar la pesca con el surfing, con quedarnos tirados en las playas, con las hogueritas, la guitarrita. Era una manera de vivir. Después de conocer y de repasar los orígenes de este deporte con 2 leyendas vivas del surf en la isla, regresamos a la universidad para saber más sobre la expansión de esta modalidad en Tenerife. Dijiste 2 sitios concretos donde está el origen, el germen del surf aquí en la isla, pero a día de hoy estáis rodeados de agua y se pueden encontrar infinidad de spots. ¿Cómo fue esa expansión? ¿Cómo pasó de esos 2 sitios que tú mencionas a ir conquistando el resto de la isla? Sí, muy rápidamente los surfistas descubrieron las Américas, que es como un poco el paraíso, ¿no? Porque tiene todo lo bueno del norte, es decir, recibe marejadas de dirección norte, pero al mismo tiempo pues tiene la bondad de que la climatología es mucho mejor y está socada del viento, ¿no? Con lo cual era el sitio perfecto y con unos arrecifes impresionantes, ¿no? Y entonces efectivamente fueron testigos, digamos que el desarrollo del surf fue testigo también del desarrollo urbanístico, muchas veces incontrolable, que también ocurrió en el sur en los años 70 y 80, ¿no? Y fue en ese momento también cuando empezaron a peligrar algunos de nuestros spots. ¿Cómo se extendió? O sea, ¿cómo fueron apareciendo después pequeños núcleos como la Orotava, como las Américas? ¿Cómo se fue ese germen expandiendo? En el norte lo tuvimos más fácil porque el Peter Troy dejó el surfing un poco con Jorge y los hermanos Ascanio y ya casi nosotros lo teníamos ahí, lo veíamos. Y ya empezábamos a hacer surfing con las panitas de madera. Y ahí empezamos. El problema es que no habían tablas. El canario, el tinerfeño, estaba ávido de acercarse a ese mundo nuevo que lo tenía enfrente, pero no sabía cómo utilizar ese recurso que son las olas, ¿no? Entonces, la verdad es que fue momentos muy interesantes, momentos muy románticos, ¿no? De buen rollo entre estos surfistas visitantes que dejaban tablas, que dejaban camisetas, amarraderas, como lo llamamos nosotros, el invento, ¿no? Y entonces, claro, a través de ellos se nos abría un mundo nuevo. Pero en La Punta, por ejemplo, sé que después llegaron unos americanos y establecieron allí un núcleo, que eso fue ya cuando vinieron todos los americanos por Francia, escapándose de la guerra del Vietnam, seguramente. Y entonces llevaron el surfing medio a Francia, norte de España,
Y entonces empezaron a bajar después gente del norte de España a surfear a Canarias, que fueron los primeros surferos como Íñigo, el de Puca, que lo vi el otro día en las Américas, me encantó verlo, Raúl Dourdil, Quique el Monster, pues vino Salo con Laura, yo qué sé, venían, pues todos ellos empezaron a traer el surfing a Canarias. A día de hoy, a golpe de un clic, tenemos toda la información que necesitamos. Pero, ¿cómo se aprendía antes? Antes de las redes sociales o de Internet. ¿Cuáles son los recuerdos más especiales, más mágicos? Porque sabemos que tú estuviste muchísimo tiempo en las Américas, no había nada, solo estaba tu furgoneta allí acampada. Claro. ¿Cuáles son esos recuerdos más mágicos, más especiales que tienes de aquella época? Dios, pues recuerdos mágicos, muchísimos. O sea, con mucha gente de Tenerife y de fuera de Tenerife, momentos maravillosos, de olas maravillosas y de ratos maravillosos. Por la noche, comiendo juntos, o en un caldero pasta, o, ¿sabes? Esos ratos no se pagan ni con una estrella Michelin. Yo veo el surfing como un arte, una prolongación de tu personalidad, como puede ser la pintura, la música. Tiene un tema muy creativo, aparte de la evolución de los materiales, ¿no? De empezar desde la madera hasta la fibra y todo eso es espectacular. Y poder vivirlo todavía es una suerte, es un placer. Pues Francis, el placer es nuestro. Muchísimas gracias por este repaso histórico al sur de la isla de Tenerife y sobre todo por contagiarnos esa pasión que todavía sigues teniendo hacia el surf. Nada, pues gracias a ustedes y encantado. Arrancábamos este primer capítulo sobre la historia del surf en Tenerife, hablando de los orígenes y primeros escritos de surf en el planeta. Pero hemos descubierto que, salvo la primera vez que se practicó, la evolución ha seguido derroteros parecidos. Y lo que no ha cambiado en absoluto, desde el primer surfista de la historia hasta el que sea el último, es que en este deporte lo principal es disfrutar. En el episodio 2 conoceremos cómo es la cultura del surf en Tenerife. ¿Cuál es ese arte que está asociado a la gran representación artística de deslizarse sobre las olas? No os perdáis la próxima entrega, que traerá mucha información y alguna sorpresa. ¡Qué gran experiencia! Ya estoy deseando ver cómo ha quedado el segundo capítulo. Pero por el programa de hoy, Robert, creo que llega el momento en el que nos tenemos que despedir. Pero hasta la próxima semana, o eso espero. No te preocupes, Víctor, aquí estaré, siempre muy a gusto con todo el equipo de Conexión Surfing. Fenomenal trabajo, compañeros. Aloha. Un abrazo, amigo. Nosotros encaramos la recta final del programa de hoy y lo hacemos con algo de hambre. Pero os aseguro que el invitado que viene a continuación va a poner solución a estos problemas. Descubramos de quién se trata. Encarábamos la recta final del programa y lo hacíamos con hambre. Por eso nosotros queremos ponerle solución a este problema en lo que nos resta de temporada en Conexión Surfing. Y para ello con nuestros surf consejos, y en este caso con el gran cocinero y amigo Marcelo Torres, vamos a dar solución a todos los que estéis hambrientos. ¿Qué tal, amigo? Muy bien, encantado de estar contigo aquí. Te presentamos como el cocinero de Conexión Surfing porque durante toda la temporada nos vas a traer dentro de los surf consejos pequeñas recetas, pequeños platos que pueda hacer la gente cuando esté en la playa, bien sea con su furgoneta o bien sea así, al libre estilo. Entonces, ¿qué vas a traer este año? Pues vamos a intentar traer un poquito un compendio de varias recetas durante los programas en los que estemos aquí, en las que intentaremos traer recetas divertidas, sanas, algunas no, que sean, digamos, baratas y sobre todo que tú te las puedas llevar a la playa, bien preelaborando media horita, 40 minutos antes, o que sean de fácil elaboración en la playa, siempre y cuando puedas tener los materiales necesarios para hacer esa receta. Decía en tu presentación eso, que para la gente que se vaya con su furgoneta, que se vaya a hacer un surf trip, vas a tener sus recetas,
pero para esa gente que se va a darse un baño, que se va a pasar el fin de semana o digamos el día de surf, ¿qué les vas a recomendar a esa gente que se va a la playa y va a estar 12, 15 horas fuera de su casa? Pues vamos a intentar eso, recetas que les puedan suponer un aporte calórico suficiente al ejercicio que acaban de realizar, que no sean súper complicadas para que no tengan que estar una hora ni en su casa ni, por ejemplo, en la playa haciéndolas, y que sean fáciles. Llegar con un tupper, comer o hacerte un sándwich divertido y bonito. Toda esa gente que ya no va a pasarse un día, sino que tiene su furgoneta camperizada, que ahora está muy de moda irse con la furgoneta a pasarse el fin de semana a Furnas. En Andalucía tienen sitios espectaculares, en la costa de Cataluña y el norte de España, que es increíble. Toda esa gente que se vaya a pasarse 3, 4 días en su furgo, en su van, en su autocaravana, ¿qué les vas a recomendar? Pues para esa gente vamos a traer posiblemente los platos así más locos, digamos. Vamos a traer un arroz que te puedas cocinar tranquilamente con un camping gas o con una cocina eléctrica, bien sea una vitroeléctrica o una cocina de gas que puedas tener instalada en tu furgoneta. Vamos a hacer unas lentejas del baño, que le vamos a llamar, ya os explicaremos en su programa el porqué. Vamos a intentar traer así un poquito de todo, vamos a intentar tocar todos los palos. A día de hoy el precio de los alimentos está súper loco, subió de una manera increíble, y algo que es muy importante, ¿en qué precio van a estar tus recetas? Vamos a intentar que no sobrepasen en ningún caso los 10 euros por persona y por ración, porque para eso ya sí que te vas a comer al restaurante de la playa, e intentaremos que sean recetas lo más baratas posibles, y sobre todo vamos a intentar que sean producto de cercanía, que tú intentemos que compres en tu comercio cercano. Perfecto. Y toda la gente que nos sigue no solo son deportistas de fin de semana, sino que hay gente que nos sigue que son ya deportistas de alto rendimiento y que necesitan unas dietas más equilibradas. ¿Qué le vas a decir a toda esa gente? Yo a esa gente lo que le diría es que se contrataran un nutricionista o un dietista que les cumpliera sus necesidades nutricionales. Nosotros aquí vamos a intentar adaptarnos a lo que viene siendo una dieta generalista. Vamos a intentar que tengas tu aporte proteico, tu aporte de hidratos de carbono, que tus grasas no sean muy locas en las recetas, pero vamos a intentar sobre todo que estén ricas, que sean lo más sanas posibles, algunas, no todas, y sobre todo vamos a intentar que sean lo más adaptable a tu bolsillo y que sea, tú sales del mar y que sea una comida que te sacie, que te deje bien. Ya que lo dices, recetas locas, sales del mar. Hablábamos antes de que entráramos aquí al plató de que vas a traer una receta súper loca esta temporada. ¿Puedes darnos algún avance de cómo va a ser esa receta súper loca? Pues, por ejemplo, vamos a intentar hacer, lo que os hablaba antes, las lentejas del baño. Vamos a intentar hacer unas lentejas que tú las puedas poner a funcionar cuando te vayas a meter al agua, y evidentemente es ponerte una alarmita, un reloj o algo, y que a la media hora, 40 minutos, tú salgas del mar y tengas tus lentejas bien, sin que se te hayan pegado, sin que sea eso la fiesta del fuego, y que tú te las puedas comer, si no, al salir del mar, a los 5 minutitos. Vamos a intentar, por ejemplo, eso. Vamos a intentar hacer arroces que son platos difíciles, pero son fáciles al final. Solo hay que saber 3 o 4 cosas, que es lo que vamos a intentar hacer en los subconsejos. Ya que lo dices, platos difíciles, pero fáciles de hacer. ¿Qué tiempo estamos hablando en cada receta? Yo vamos a intentar que esto no sobrepase 40 minutos como muchísimo. Que tú no te tengas que tirar una hora y media para comerte unas lentejas, por ejemplo, o para comerte un arroz. No es necesario. Vamos a intentar dar tips para que tú esos plazos de tiempo los puedas acortar una vez llegados a la playa. Pues, Marcelo, telespectadores, estar preparados porque en breves van a venir unas recetas increíbles que eso, en menos de 40 minutos cualquiera se va a poder comer un arroz con pollo, unas lentejas o quién sabe si un bacalao al pil pil en la playa después de darse un baño. Amigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta aquí el programa de hoy. Ponemos punto y final al Conexión Surfing de esta semana. Pero ya sabéis que si no podéis aguantar hasta la que viene, podéis encontrarnos en nuestras redes sociales o en la página oficial conexiónsurfing.com. Ya sabéis, nos vemos la próxima.